Soy Lautaro Signorile y esto es Huelo, Luego Pienso, un podcast sobre olores. Y aquí llegamos al verdadero secreto de las distinciones de clase en Occidente, a la verdadera razón por la cual un europeo de origen burgués, aun cuando se llame comunista, no puede considerar igual a él a un trabajador sin hacer un gran esfuerzo. La cosa puede resumirse en 4 espantosas palabras que la gente hoy en día se resiste a pronunciar, pero que se usaba con toda tranquilidad cuando yo era niño. Estas palabras eran: las clases bajas huelen. George Orwell, El camino de Wigan Pier, 1937. El antropólogo David Le Breton afirma que para los niños no hay olores feos, o al menos muestran poco rechazo a los olores antes de los 5 años. Es decir, que el gusto nasal se aprende en el proceso de socialización que comienza con la infancia. Hablar de olfato y de estigmatización odorífera es hablar de la ciencia y las percepciones, del control del Estado y la dominación olfativa del espacio público. La descalificación del olfato, para el historiador francés Alain Corbin, comienza en el siglo XVIII y está vinculada a un cambio de hábitos que tiene que ver con un refinamiento estético impulsado en las clases burguesas. La medicina jugó un papel fundamental en la erradicación de los malos olores, ya que la desodorización estaba estrechamente vinculada a la desinfección y se consideraba que los malos olores eran el transporte de las enfermedades. Los higienistas del siglo XVIII salieron a cazar hedores públicos y privados responsables de enfermedades, pero también olores sociales, legitimando desigualdades de clase y raciales. Hay un punto bisagra en este proceso de desodorización y reodorización, y es cuando se rompe el vínculo que existía entre el mal olor y las infecciones o las enfermedades. Es entonces cuando la medicina deja de jugar un papel importante en la desodorización y da paso a la labor moralista. Este proceso de descalificación olfativa que Alain Corbin va a llamar revolución perceptiva llevó a una disminución del umbral de tolerancia, impulsado por el discurso moral burgués interesado en legitimar la distancia social a partir de barreras olfativas. Ivan Illich, historiador y escritor austríaco, en un artículo publicado en el diario El País en 1984 sobre el hedor de la ciudad y sus aguas, disponible en Internet, dice que la utopía de una ciudad desodorizada no solo se debe a una preocupación médica higiénica, sino también al desarrollo de una nueva educación higiénica de la burguesía. La descalificación olfativa no es total y responde a unas relaciones de poder, dado que hay olores que sí son aceptados. Al percibir el hedor del pobre, se impone desodorizarlo o desinfectarlo si se prefiere, escribe Alain Corbin. Para el siglo XIX ya empezaron a oler mal las clases sociales bajas, los pobres, los trabajadores, los judíos y los negros. Siguiendo a Illich, este dice: el olor comenzó a ser una cuestión de clases. Los pobres son los que huelen y con frecuencia no se dan cuenta de ello. Ser de buena cuna significaba ser limpio, no oler y no tener olor alguno pegado a su aura personal o en su casa. Thomas Jefferson, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, escribe en su único libro Notas sobre el estado de Virginia en 1787 que los negros tenían un olor muy fuerte y desagradable, y que la naturaleza había hecho distinciones reales entre blancos y negros, que eran físicas y morales, y cito a Federico Cuxo: esta supuesta repugnancia no impidió que terratenientes blancos emplearan a esclavos negros como sirvientes en los entornos más íntimos. El estigma no solo era regional, sino global. Por ejemplo, la palabra guaraní, caatinga, se empleó en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil tanto para designar el olor fuerte de algunos animales como el del olor a transpiración de los negros. La socióloga brasilera Patricia de Santana Pino dice que ideas negativas sobre el olor de los cuerpos de los negros aún persisten en Brasil, lo que resulta en una constante preocupación para lucir y oler bien. No solo en Brasil pasa esto, sino en toda Latinoamérica. Incluso en Argentina existe un alto estigma hacia los obreros, a las personas que trabajan en la calle o en las cocinas.
También Hitler hizo uso de la discriminación odorífera y expresó su rechazo al olor de los judíos. Decía que simbolizaba su modo moral. Este fue el pilar del antisemitismo durante siglos y la justificación moral para perseguir, encerrar y exterminar a millones y millones de judíos. El antropólogo David Hawes dice que a través de su política racista del olor, Hitler buscó marcar a los judíos como indeseables y socialmente peligrosos al asociarlos con el olor de la corrupción física y moral. El olor es no solo un fenómeno químico y fisiológico, sino que también es un componente importante de la construcción de la moral. Lo que huele bien es bueno, por lo contrario, lo que huele mal es malo. Emitir juicio sobre las personas a partir de su olor, como juzgamos un pedazo de carne en descomposición, es ridículo. Si una persona se aparta de la norma olfatoria cultural o de la hegemonía odorífera, es decir, que huele mal, ya nos alertamos de que algo no está bien, sea en su salud física, emocional o mental. Como dice el antropólogo Anthony Sinnott, podemos describir a alguien por su olor, decir que huele riquísimo o que huele muy bien, pero no solo estamos describiendo a esa persona, sino también que estamos emitiendo juicio moral. Describir es prescribir. Esta es una idea que también se traduce de la religión. Dicen que el olor a santidad, una bella fragancia, acompaña a los santos aún después de muerto. Por el contrario, el diablo huele mal, huele a muerto, una mezcla de azufre y alquitrán. Por lo tanto, de nuevo, lo bueno huele bien, lo malo huele mal. Los olores son constituyentes de nuestra identidad. David Le Breton dice que el olor corporal nos individualiza tanto como las huellas digitales. El cuerpo, todo huele, desde nuestra cabeza, nuestra boca, nuestras manos, las axilas, el ombligo, los genitales, hasta los dedos del pie. Cada persona tiene un olor único, cuyas responsables son las bacterias que se alimentan de los ingredientes de la transpiración. En su proceso de digestión, las bacterias liberan moléculas que afectan la forma en la que olemos. La suma de todos los olores que nuestro cuerpo despide forman nuestra identidad, nuestro documento de identificación odorífera. Es nuestra firma, nos distingue de las demás personas. Cada persona es una obra olfativa única, como dice Federico Cuxo. Y parafraseando a Hamlet, Sinnott dice: nada hay fragante ni maloliente, bueno o malo, si el pensamiento no lo hace tal. Grabación y edición, Emma Núñez. Gracias por la escucha. Nos solemos en el próximo capítulo.